Este es un video de fan para fan. La propiedad intelectual de los personajes que se hablarán en este video pertenece a Webtoon y a Marvel Studios. Favor de apoyar el material original. Saludos a todas las constelaciones que ingresaron a este canal. Yo soy el Rey Dokabi hablando desde la cuarta pared de Dongcha, y en el día de hoy traigo un video hablando de dos franquicias diferentes: Marvel Studios, película, nada de cómics, y el webcomic de Lector Omnisciente, comparando a los personajes que tienen ambas obras. Este video nació a raíz de que mientras estaba navegando en Facebook, sí, llamé a mi abuelo porque uso Facebook, vi varios memes donde se bromeaba sobre una comparación entre la forma de afrontar el luto que tuvieron los personajes de Wanda Máximo y Thor el Dios del Trueno, diciendo que a pesar de que el último perdió mucho más que Wanda, pudo actuar de una forma mucho más madura ante su luto. Comparación que sinceramente no me pareció justa, debido a que ambos personajes tenían contextos completamente opuestos y diferentes. Esto me recordó a Lector Omnisciente cuando King Dongxia le dice a su compañera Jun Saga el por qué odia a su madre, contándole su pasado y cómo llegó a ser lo que es actualmente, generando un profundo malestar en ella al darse cuenta de lo diferentes que eran sus experiencias de vida, y no pudiendo ni siquiera atreverse a comparar su dolor con el dolor que Dongxia cargaba. Por eso, en el video de hoy me gustaría marcar la diferencia entre tener una vida difícil, como fue el caso de Wanda y Dongxia, con respecto a tener dificultades en la vida, como es el caso de Thor y Jun Saga. Antes de comenzar las explicaciones de este video, me gustaría aclarar tres cosas importantes. En primer lugar, este video contendrá spoilers de las películas de Marvel hasta la última película de Doctor Strange, el multiverso de la locura. No diré nada sobre la película de Thor, Amor y Trueno, porque no la vi y ni siquiera sé el argumento que tiene. Asimismo, no hablaré de los cómics porque no los he leído y por tanto solo analizaré a los personajes en sus respectivas películas. En segundo lugar, este video no busca de ninguna manera defender a Wanda ni justificar la masacre que llevó a cabo en su última película. Tampoco se busca atacar al personaje de Thor, sino que solo se busca analizar de una forma objetiva los contextos de ambos personajes a la hora de sus respectivos duelos. En tercer y último lugar, es imposible cuantificar el dolor, ya que cada persona sufre los mismos eventos con diferente intensidad, ya sea a nivel físico, emocional o psicológico. Para ejemplificar esto, hay personas que si su pareja termina la relación, siguen adelante, y otras que intentan matarse o dañar a otros. Hay también personas que al perder a un ser querido se recomponen diciendo que esa persona no quisiera verlos tristes y por eso siguen adelante, mientras que otros caen en una profunda depresión no sabiendo qué hacer ahora que perdieron a esa persona. Por ende, decir que alguien sufrió más que otra persona es una idea errónea por sí misma, ya que es imposible determinar el dolor de otras personas, solo por los eventos que estos han sufrido. Por eso en este video no busco poner en duda quién sufrió más, sino analizar las diferentes maneras que sufrieron los personajes. Aclarado todo eso, comenzaré con la explicación. Iniciaré explicando la diferencia entre tener una vida difícil con respecto a tener dificultades en la vida. Todo esto en un contexto literario. Y luego usaré el pasado de cada personaje para dejar en claro por qué pertenecen a estos grupos. En primer lugar, en la mayoría de libros, películas o obras de cualquier tipo, siempre existirá por lo menos un personaje que ha tenido, tiene y tendrá una vida difícil. Suelen caracterizarse por ser personas solitarias a las que el resto de personajes ignoran de forma intencional o por accidente. En muchos casos son huérfanos, sin amigos ni adultos de los cuales depender, ubicándose en un ambiente hostil hacia ellos y que los obliga a no depender de nadie más que de ellos mismos. Por lo general intentan varias cosas para salir adelante, pero ante el repetido fracaso en todo lo que intentan terminan por tener una mentalidad y moralidad bastante frágil que les permite fácilmente ser tentados por la maldad bajo el argumento de si el mundo me da la espalda, yo le daré la espalda al mundo. Incluso si no llegan a caer en el lado de la maldad, suelen tener un hambre de afecto tan grande que podrían seguir a cualquier persona que muestre una preocupación genuina por ellos, volviéndose así emocionalmente dependientes y en caso de perder a esa persona, son capaces de cometer todo tipo de locuras. No hay que confundir este personaje con personajes como el protagonista trágico, que tienen por lo menos una figura de mentor o figura paterna que los ayuda para buscar su lugar en la vida y evitar desviarse del buen camino, trazando un límite entre lo bueno y lo malo. El personaje que tiene una vida realmente difícil suele llegar a la adultez sin tener una sola persona que lo ayude, y de tenerla, esta persona lo ayuda solo para cumplir sus propias metas y no por preocupación o solidaridad, volviéndolo moralmente dudoso y creyendo que mientras él esté bien no hay nada de malo, ignorando sin darse cuenta el daño que puede provocar a otros y teniendo bastante envidia hacia otros que tuvieron mejores vidas que él. Por otro lado, un personaje con dificultades en la vida es todo aquel personaje que, si bien sufre alguna desgracia y momento trágico en su infancia o adolescencia, suele tener a su lado por lo menos una figura que cumple el rol de tutor, guía, amigo o interés amoroso, acompañándolo para que nunca se sienta realmente solo, que lo ayuda y anima cuando parezca que todo está perdido en su vida, teniendo así la oportunidad de volverse a levantar luego de haber caído, muchas veces haciendo que su tragedia sea solo una forma para desarrollar a su personaje.
La diferencia narrativa entre ambos tipos de personaje es que los del primer caso suelen ser minorías en las historias, siendo en muchos casos que solo existe una única persona que cumple este rol en toda la obra, y cuyo principal aporte narrativo es servir para demostrar una cruel realidad de cómo el mundo no es justo con todos y que no siempre tus esfuerzos serán recompensados. Principalmente suelen ser villanos que chocan con los ideales de los protagonistas para hacerles ver que no todo en este mundo es blanco o negro y que también había muchas veces que existen los grises. Sin embargo, no necesariamente todos los personajes del grupo de Vida Difícil acaban por volverse villanos. En ocasiones los dejan como ejemplos de vida y mártires, muchas veces reflejándolos como personas que ocultan su dolor con una amigable sonrisa y que revelan sus cicatrices ocultas únicamente cuando han abierto su corazón hacia otra persona. De esta forma hacen reflexionar a otros personajes que querían tener vidas duras y entienden que hay personas que sufren más que ellos, pero que pueden soportar ese dolor. Por otro lado, el segundo caso, el de las personas que sufren dificultades en la vida, son personajes completamente mayoritarios. Después de todo, no existe una persona que haya superado la infancia que no haya experimentado por lo menos una dificultad en su vida. Pero la diferencia principal es que en este caso suele haber una persona que ayude y se mantenga al lado del personaje, acompañándolo en su dolor y permitiéndole superar esta dificultad o tragedia, bajo el dicho de lo que no te mata te hace más fuerte. La principal función de este tipo de personajes es mostrar la fortaleza humana y utilizar esta dificultad para madurar y forjar un lazo de amor o amistad con las personas que lo ayudaron. Siendo la principal diferencia con el ejemplo anterior, que este tipo de personajes no pasa su vida en soledad. Incluso si comienzan su vida de forma trágica, suelen conocer a alguien que les ayuda a ver lo bueno del mundo, y si por el contrario comienzan su vida de buena manera y sufren una tragedia perdiéndolo todo, entonces suele llegar otra persona que les recuerde lo bueno que es la vida y enseñarles que no deben quedarse atrapados solo en los malos recuerdos, sino también en los buenos. Ya explicadas las diferencias e importancia narrativa que tienen estos personajes, veamos entonces los pasados de los 4 protagonistas de este video para ver a qué grupo pertenecen. Tanto Wanda como King Donghua obviamente son personajes que han tenido una vida difícil. Empecemos con Wanda. Wanda Máximo era una niña que vivía con sus 2 padres y su hermano Pietro, hasta que un día un misil impacta en los terrenos de su casa y la deja huérfana, quedando únicamente con su hermano como única familia y apoyo emocional. Ella es llevada por unos científicos que se interesaron tanto en los poderes de ella como los de su hermano. Muchos intentan desmeritar este hecho diciendo que ella fue por propia voluntad con los científicos y no fue secuestrada, así que no debería considerarse como algo trágico en su vida, sino como sus propias malas decisiones. Pero estamos hablando de una niña que acaba de perder a sus padres de la nada. No podemos esperar que tenga un juicio lúcido en esa situación. Ya de por sí un niño puede seguir a un extraño con que éste solo le ofrezca dulces. Ni hablemos de una niña que le ofrecen un método para vengar a sus padres. Luego de crecer entre científicos que la veían más como un arma que como un humano, Wanda no tuvo realmente la oportunidad de establecer una moral o siquiera una estabilidad mental acorde a su edad. Para empeorar las cosas, su hermano y única familia termina muriendo durante la batalla contra Ultron, quedando completamente sola en el mundo. Siendo apoyada por Visión, un robot creado para destruir a Ultron. Dicho robot logra entablar una conexión con Wanda, sirviendo como un apoyo emocional que le permita mantener un poco de su cordura. Wanda incluso en una oportunidad intentó utilizar sus poderes para proteger a otros de una explosión, luego de que le ofrezcan ser una vengadora, pero sus poderes parecen servir más para destruir que para proteger, haciendo que pierda su confianza en sí misma como una heroína. Sumado a esto, tenemos el hecho de que en lugar de hacerla sentir como parte del equipo, Tony Stark la tenía bajo vigilancia para evitar que sea una amenaza a futuro. Más adelante, durante los sucesos de Infinity War, se ve obligada a matar a su único soporte emocional, su amado Visión, para poder proteger al mundo, acto que ya de por sí la deja extremadamente devastada mentalmente, solo para ver cómo su novio es revivido por la gema del tiempo y destruido por segunda vez delante de ella, volviéndose así a quedar sola para luego ser desintegrada por el chasquido de Thanos. Esto hace que no pudiera siquiera pasar por la etapa del luto, siendo regresada años después que para ella fueron simplemente segundos, cuando ya los demás Vengadores habían superado la etapa del luto. Ella incluso se vio obligada a luchar inmediatamente contra Thanos, pero ni siquiera pudo ser quien lo matara, para tener por lo menos una venganza que le dé algo de paz. Luego de esto, ella fue literalmente dejada de lado. Ya no le quedaba nadie en el mundo, y aun cuando todo regresó a la normalidad para el resto de las personas, ella era de las pocas personas que no recuperó lo que perdió durante la guerra. Los únicos Vengadores con los que era cercana tampoco se acercaron para ayudarla. Hawkeye estaba ocupado con su hija y el Capitán América había desaparecido. Devastada mentalmente, comenzó tardíamente a sufrir las secuencias de la pérdida de Visión, dando origen sin quererlo a los sucesos de WandaVision, donde atrapó a todo un pueblo en su descontrolada magia y atrajo en el proceso a una bruja que intentó robar sus poderes. Dentro de su magia, ella recreó una ilusión para engañarse a sí misma como si hubiera recuperado todo lo que las gemas del infinito no pudieron devolverle, a su amado y a su hermano. Incluso creó 2 hijos ilusorios que para el resto del mundo eran falsos, pero para ella eran reales. Pero al final, cuando se da cuenta por fin que todo es falso, se ve obligada a ver morir a Visión por tercera vez,
a su hermano por segunda, y por si esto fuera poco, incluso tuvo que ver desaparecer a sus 2 hijos frente a sus ojos. Una vez más quedándose sola en este mundo, y sin nadie que la ayude, Wanda comenzó a estudiar el Darkhold con el objetivo de aprender a controlar sus poderes y no volver a dañar a nadie nunca más. Sin embargo, ella no sabía que el libro corrompería su alma y la haría hacer algo peor que solo encerrar a un pueblo, dándose lugar a la masacre que ocurre en la última película, donde al darse cuenta del monstruo en el que se ha convertido, Wanda entra en razón y decide sacrificar su vida para que el Darkhold no vuelva a corromper a nadie nunca más. Si por lo menos Hawkeye o alguno de los Vengadores permaneciera junto a Wanda, o si Visión hubiera sido regresado con la gema del tiempo como hizo Thanos, Wanda nunca hubiera caído tan bajo, pero al dejarla completamente sola, su inestabilidad mental tomó control de sus poderes y comenzó a crear todo el caos que vimos. Kim Dong-ja, por otro lado, tenía un padre borracho, apostador y físicamente abusivo. No existía un día en su infancia que no tuviera marcas de golpe en su cuerpo. Un día su padre estaba más violento que nunca y casi asesina a su madre frente a él. En un forcejeo, el cuchillo voló de las manos de su padre a los pies de Dong-ja, quien en un estado de shock lo tomó y al momento siguiente solo sabía que su padre estaba muerto en el suelo. Su madre lo sostenía mientras le decía que olvide todo lo que pasó y que ella tomaría la responsabilidad, asumiendo el cargo de asesinato y siendo llevada a la cárcel. Una vez en la cárcel, su madre escribió un libro que relataba su vida con su marido y cómo ella tomó la decisión de matarlo. Este libro fue escrito con la intención de expiar de cualquier culpa a su hijo y además generar dinero con el cual sus familiares pudieran criar adecuadamente al niño. Sin embargo, nunca esperó que el libro fuera un éxito en ventas y que su familia nunca le diera un centavo a su hijo, quien era ignorado en su casa, acosado por periodistas que querían preguntar por el libro de su madre y molestado en la escuela por sus compañeros que se burlaban de él por ser el hijo de un asesino. Muchas veces Dong-ja intentó quitarse la vida para terminar con su sufrimiento, hasta que un día, luego de saltar de una ventana y ser llevado al hospital de urgencias, al despertar, una computadora que se encontraba frente a él tenía una novela llamada 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Dicha novela fue lo que lo mantuvo con ganas de seguir viviendo. Mientras leía, pudo soportar la horrible vida que tenía. Pudo graduarse, incluso cuando sus cuidadores lo expulsaron de su casa por tener la edad mínima para vivir solo. Pudo aguantar incluso cuando fue rechazado de todas las universidades a las que aspiraba, cuando estaba en el ejército y cuando se unió a una compañía donde se pasaban hablando de él a sus espaldas y de su madre. Esta novela fue la única razón por la que siguió vivo, y al ver el final de esta fue la única motivación que tenía. Sin esta novela, Kim Dong-ja nunca hubiera conocido la adultez. Por esta razón, el hecho de que el mundo llegara a su final justo el día que terminó de leer el último capítulo de la novela fue la excusa perfecta para seguir viviendo. Y el hecho de que el mundo se volviera igual a la novela favorita que había estado leyendo durante 10 años, solo le hizo sentir que no había desperdiciado ninguno de estos años de vida. El caso de Kim Dong-ja pudo haber sido el mismo que el de Wanda si tan solo el Darkhold no fuera un libro que corrompe el alma. Wanda pudo haber vivido con el único propósito de aprender la magia y hallar otros medios para encontrarse con sus hijos, como sería el hecho de hacerse amiga de América Chávez y ayudarla a dominar sus poderes, para que de esta forma ésta la ayude a llegar a donde estaban sus hijos. Por otro lado, Thor y Jun Saga pertenecen al grupo de personajes que tuvieron dificultades en su vida. Thor, como un dios, tiene miles de años de existencia, alrededor de 1500 para ser exacto. Durante esos miles de años, sus penas y sufrimientos no son tantos como sus momentos de gozo y diversión. Él perdió a su madre, pero tenía a su padre, hermanos, amigos y toda la gente de Asgard apoyándolo. Vivió tan feliz y libre que su padre tuvo que mandarlo a la tierra como un mortal para que madure y sea un dios responsable. Fue traicionado por su hermano, pero hizo amigos que lo ayudaron para detenerlo y se unió a los Vengadores. Perdió a su padre, hermano y reino, pero fue apoyado por los Guardianes de la Galaxia, los Vengadores y los sobrevivientes de Asgard, por lo que pudo salir adelante y superar sus penas para volverse uno de los personajes más desarrollados de su universo cinematográfico. Incluso el hecho de haber fallado al darle en la cabeza a Thanos y dejarle chasquear los dedos fue algo que pudo ser resuelto, revirtiendo casi todos los años y aliviando así su conciencia culpable. Thor sí es alguien que perdió mucho, pero también es alguien que disfrutó mucho y que ganó mucho también en esto. Él pudo crecer de su pérdida y seguir adelante porque tuvo personas en las que apoyarse y que estaban dispuestas a ayudarlo. Así también, la mayoría de sus tragedias ocurrieron cuando ya era un adulto y por tanto estaba más maduro y preparado mentalmente para afrontarlas. Ya para ir finalizando tenemos el caso de Jun Saga. Ella es una mujer que nació con una cuchara de oro. Ella viene de una prestigiosa familia con un padre juez, una madre graduada de una de las mejores universidades, hermanos exitosos con casos de abogacía y medicina. Desde niña ella fue educada para ser de la élite, estudiando historia, mitología, hablando varios idiomas. Un día se cansó de que sus padres controlen su vida y escapó de casa. Se postuló para ser empleada de una empresa de videojuegos donde conoció a Kim Dong-ja, con quien sintió cierta afinidad. Aunque él no parecía muy sociable, ambos durante la entrevista lograron congeniar
y consiguieron los puestos de trabajo. Ella fue enviada a recursos humanos y Dongxia fue enviado a control de calidad, así que no se veían muy a menudo en la empresa. Cuando le habló a sus padres sobre lo que estaba haciendo, ellos estaban decepcionados, ya que ella era simplemente una empleada de una empresa en lugar de la prometida del dueño de la empresa. Shun Saga ignoró esto y se llevó bien con sus compañeros de trabajo, manteniendo siempre la guardia en alto, porque en las reuniones del equipo trataban de emborracharla para que sus compañeros pudieran abusar de ella, haciendo que no pudiera emborracharse ni tomar tranquila durante las reuniones de trabajo. Un día incluso le robaron la bicicleta con la que iba al trabajo, con tal de que acepte que la lleven en auto a la casa, algo que ella rechazó cortésmente y tomó el tren donde no esperaba que llegara el fin del mundo y se viera obligada a tener que matar a un ser vivo si quería sobrevivir. Por suerte estaba junto a Dongxia, quien por accidente le lanza en su dirección un insecto el cual ella aplasta para seguir viviendo. En este mundo apocalíptico, ella fue ayudada a adaptarse por King Dongxia, quien la calmó y la hizo pensar con claridad. La guió para que pudiera usar sus poderes que obtuvo recientemente y le dejó asimilar toda la situación hasta que finalmente cometió su primer asesinato. Más adelante ella no dudaba en matar a sus enemigos, aunque también era algo que no disfrutaba hacer. Incluso en estos momentos fue calmada por King Dongxia, quien le dijo que ella no hizo nada malo y le permitió llorar para desahogarse. Incluso en el final de su vida, cuando su alma se estaba destruyendo por usar sus poderes en exceso, junto a ella se encontraban varias personas que querían que ella siguiera viviendo y lloraban su muerte. Eran personas dispuestas a realizar cualquier sacrificio y enfrentar incluso a los dioses si con eso podían salvarla. Shun Saga es probablemente la que menos ha sufrido en este video, en términos de su pasado por lo menos, y es por lo cual cuando King Dongxia le contaba sobre cómo llegó a odiar a su madre, ella solo sufría en silencio mientras lo escuchaba, ya que sabía que nunca podría entender el dolor que llevaba a sus espaldas. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir sobre este tema. La verdad quería hablar de esto porque me molestaba mucho la comparación injusta que tenían entre Thor y Wanda. Después de todo son personajes completamente diferentes tanto en contexto como en propósito narrativo. Creo que si la comparación con Wanda hubiera sido con otro tipo de personajes como el Spider-Man de Andrew Garfield, que a pesar de haber perdido a su suegro y a su novia y no tener a nadie con quien compartir este dolor debido a su identidad secreta, entonces la comparación no me hubiera molestado tanto. Después de todo, ese Spider-Man sí supo canalizar bien sus emociones y afrontar el duelo de una manera más madura. Bueno, este es el final de este video. Si les gusta mi contenido, pueden pasarse por las listas de reproducción del canal o ver los videos que aparecen en pantalla. Dicho eso, el Rey Dokkaebi se despide y les desea que todos tengan la bendición de las historias. Adiós.